Saludos, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante a partir de la leyenda sobre el origen del juego de ajedrez. Sobre el origen del juego de ajedrez hay muchas historias y una de las más famosas y conocidas es la que aparece en el libro El hombre que calculaba de Malva Tahan, donde el hombre que calculaba, cuyo nombre es Beremiz Samir, relata una serie de historias que le acontecen en toda su vida. Cuenta la leyenda que Laur César acudió con un presente para el rey Yadava del reino de Taligana, un antiguo reino de la India que al haber perdido al heredero del trono en una sangrienta guerra de incursión y conquista de parte de reinos vecinos, se encontraba en una profunda pena y angustia que descuidó los asuntos de su reino, preocupando de ese modo a sus cortesanos, asesores y al pueblo entero. Se pasaba el rey horas y horas trazando pasajes de la guerra sobre la arena. Aquí iba la caballería, aquí salía al frente la infantería y relatando como si hubiera perdido el juicio. La preocupación de sus asesores era tal que ya veían que el rey descuidaba los asuntos del reino. Esta situación cambió cuando, después de solicitar varias audiencias, un modesto poblador llamado Laur César se acercó con un presente que consistía en un tablero de 64 casilleros y unas piezas de ajedrez. El rey, como estaba predispuesto en mente y cuerpo para esta situación, aprendió en poco tiempo las reglas del juego y se dice que ganaba todas las partidas, incluso a sus asesores que eran hombres de ciencia. Las piezas originales del ajedrez se dice que, por ejemplo, las torres que hoy conocemos representaban a los elefantes de guerra, los peones a los soldados de la infantería, los caballos a la caballería, los alfiles a los grandes guerreros, el rey, la máxima autoridad, donde al perder el rey se pierde prácticamente la guerra, y la reina representa al gran poder que tiene el pueblo. Después de un tiempo, el rey, ya recuperado de sus angustias y sus penas, decidió mandar buscar al inventor para darle y ofrecerle una recompensa. Pero el inventor, muy sabio, no estaba dispuesto a aceptar ni joyas, ni fortuna, ni un palacio, ni una gobernación. De tanto insistir el rey, dijo que lo recompensara con granos de trigo, a lo que el rey en toda su soberbia había dicho: me haces perder el tiempo, y mandó a sus asesores a que calcularan la cantidad de granos de trigo que debió recibir el inventor, que estaba dejando pasar una magnífica oportunidad de hacerse rico. Pero este pedido era muy particular porque el inventor le propuso al rey que le recompensara con granos de trigo dispuestos de esta forma: un grano por el primer casillero del tablero, 2 por el segundo, 4 por el tercero, 8 por el siguiente, y así sucesivamente, formando estos granos de trigo una progresión geométrica, de tal manera que no fue fácil para los asesores ni el cálculo, y tampoco lo fue para el rey pagar la recompensa. Después de dilucidar, después de discutir y hacer los cálculos durante varias horas, los asesores se acercaron preocupados al rey, diciéndole que era imposible pagar esa recompensa. Vamos a detenernos en la leyenda del origen del ajedrez para hablar de sucesiones, que incluye a las progresiones geométricas, que es el tema que finalmente nos convoca.
Una sucesión se define como el conjunto de números o el conjunto de letras que obedecen una ley de formación o regla de recurrencia. Así es que los términos de una sucesión se relacionan entre sí a través de una ley de formación. En este grupo de sucesiones tenemos sucesiones literales, tenemos una sucesión literal y las demás son sucesiones numéricas, pero no todas corresponden a progresiones aritméticas ni progresiones geométricas. Es más, la segunda, la tercera y la cuarta sucesión no son ni siquiera progresiones aritméticas ni geométricas, obedecen a otras reglas de formación. La cuarta sucesión es una muy conocida que lleva el nombre de su descubridor, es la sucesión de Fibonacci. La penúltima viene a ser una progresión aritmética que se caracteriza como todas las demás progresiones aritméticas porque cada término después del primero se obtiene sumando una cantidad constante llamada razón aritmética o diferencia común. Por lo que para obtener o para calcular la razón aritmética simplemente hay que restar un término cualquiera con el término anterior. Cuando se habla de progresiones geométricas, se halla la razón geométrica dividiendo un término cualquiera entre el término anterior, por lo que no será difícil decir cuál es la razón aritmética, en este caso es menos 11, y la razón geométrica del último ejemplo es 3, porque en la progresión aritmética se va restando o se va sumando menos 11, y en la progresión geométrica se va multiplicando por 3 a un término para obtener el siguiente. Las progresiones geométricas se clasifican según la relación que hay entre dos de sus términos o según el valor de la razón geométrica. Además, hay que recordar que los términos de una progresión geométrica se pueden representar en forma general como a sub 1, a sub 2, a sub 3 hasta a sub n, o t sub 1, t sub 2, t sub 3 hasta t sub n. Una progresión geométrica es creciente cuando el término enésimo es mayor que el término anterior. En este ejemplo se puede notar claramente que, por ejemplo, el segundo término es mayor que el primero, el tercero mayor que el segundo y así sucesivamente. Una progresión geométrica es decreciente cuando el término enésimo es menor que el término anterior. Aquí el segundo término es menor que el primero, el cuarto es menor que el tercero y así sucesivamente. Una progresión geométrica es oscilante cuando al dividir el término enésimo entre el término anterior se obtiene un número negativo. Aquí, por ejemplo, tenemos, al dividir dos términos consecutivos, cualquiera que sea el orden, en esta última progresión, lo que vamos a obtener es un número negativo. En ese sentido, en resumen, diremos que una progresión geométrica es creciente cuando la razón es mayor que 1, es decreciente cuando su razón geométrica es menor que 1, es oscilante cuando la razón geométrica es un número negativo. Como hemos dicho, una progresión geométrica se representa de esta manera, donde para resolver problemas con progresiones geométricas tenemos que identificar sus elementos. A sub 1 viene a ser el primer término, n el número de términos, q la razón geométrica, que se obtiene dividiendo un término cualquiera entre el término anterior. A sub n vendría a ser el término enésimo. La razón geométrica se obtiene, no se olviden, dividiendo un término cualquiera entre el término anterior. De hecho, que no puede ser el primer término el que se va a dividir con el anterior, porque no existe. El término enésimo de una progresión geométrica se calcula multiplicando el primer término por la razón elevado al número de términos menos 1. Como ejemplo, vamos a desarrollar esta progresión geométrica donde lo que se quiere conocer es el octavo término, o a sub 8. Para ello, identificamos los elementos. Primer término, 2041. Número de términos es 8. La razón geométrica se halla dividiendo
se haya dividiendo un término cualquiera entre el término anterior, y la división que más fácil se puede plantear es 1 entre 7, por lo tanto la razón geométrica es un séptimo. Eso nos da la posibilidad de reemplazar los datos y poder efectuar las operaciones, para además aplicando la teoría de exponentes, que nos dice la potencia en la potencia de una división el exponente afecta al numerador y al denominador, por lo que tendríamos 7 a la cuarta multiplicado por 1 a la séptima, que es 1, sobre 7 a la séptima potencia. Descomponiendo 7 a la séptima en 7 a la cuarta por 7 al cubo, simplificando 7 a la cuarta en el numerador y denominador, lo que vamos a obtener finalmente es 7 al cubo en el denominador. Así es que el término octavo en esta progresión geométrica vendría a ser 1 sobre 343. Volvemos a la leyenda del origen del ajedrez. Como recompensa, sabemos que el inventor del ajedrez había pedido granos de trigo dispuestos en el tablero de ajedrez de esta forma, formando los granos de trigo una progresión geométrica creciente, donde la razón geométrica, como podemos calcular sin dificultades, es 2. Para la cantidad de granos de trigo que debía entregar el rey, lo que vamos a calcular es la suma de términos de esta progresión geométrica, desde el primer término hasta el término 64. Podemos escribir también esta sucesión, esta progresión geométrica, como una serie. Se podrían representar cada uno de los términos también como potencias de 2. Identificando los datos, tenemos que el primer término es 1, la razón geométrica es 2, número de términos es igual al número de casilleros que tiene el ajedrez, el término enésimo, que sería 2 a la 63 o 2 a la 63ª potencia. Vamos a reemplazar los datos que tenemos en la fórmula y podremos continuar hasta calcular el valor de S, que vendría a ser la cantidad de granos de trigo. Como sabemos, primer término es 1, la razón geométrica es 2, número de términos es 64, dividido entre 1 menos la razón. Efectuando la resta en el denominador tenemos menos 1, dividiendo el numerador entre menos 1 tenemos estos dos términos, que donde aplicando la propiedad conmutativa nos quedarían estas dos operaciones para poder finalmente calcular el número de granos de trigo que el rey debió de entregar al inventor del ajedrez. Vamos a continuar con las operaciones. Estas operaciones se pueden hacer en forma manual, pero hoy en día, por la tecnología que nos brinda las facilidades, ya no tenemos que hacer ese trabajo. En el pasado sí lo hemos hecho, y aplicando la teoría de exponentes encontramos una estrategia que consistía en multiplicar no 64 veces 2 por 2 por 2 por 2 para luego restarle 1, sino empezar de la potencia de 2 a la octava, que vendría a ser 256, elevándolo al cuadrado obtenemos este número, manteniendo los demás exponentes para que siga siendo 2 a la 64, pero finalmente tenemos que efectuar esta potencia, que no va a ser muy fácil, pero tampoco es imposible, solamente demanda un orden al hacer las multiplicaciones. Obtenemos el número de granos de trigo, cuya lectura resulta un poco complicada para algunos estudiantes, pero recordando lo que ustedes han aprendido en la primaria y quizás un poco más antes, también en los primeros grados de secundaria, para leer un número de varias cifras, lo que hacemos es separar las cifras de 3 en 3, de 6 en 6, para indicar cuáles son los órdenes. De 3 en 3 se separan los miles, de 6 en 6 se separan los millones, los billones y trillones, por lo que ya no necesitamos
de las marcas y podremos leer sin complicaciones la cantidad de granos de trigo que el rey jamás hubiera podido pagar al inventor. Son 18.446.744 billones 73.709.551.615 granos de trigo. Tenemos finalmente un desafío que van a desarrollar también como parte de la tarea, pero les daremos algunas indicaciones. Hallar el valor de S en la siguiente expresión. Como podrán analizar, los términos que se están sumando aquí no forman parte posiblemente de una progresión geométrica ni aritmética, porque no van a poder hallar fácilmente la razón aritmética o la razón geométrica, pero sí es posible encontrar un resultado, para lo que tendrán que descubrir la estrategia. Como dato adicional, lo que les estamos dejando es que se aplique la suma de términos de una progresión ilimitada o una progresión infinita, donde se necesita conocer solamente el primer término y la razón geométrica. Así es que el camino para resolver este desafío empieza por desdoblar los términos y formar dos progresiones geométricas ilimitadas, donde ya se puede aplicar la siguiente fórmula. Espero que lo visto y escuchado en este material les sirva para los propósitos de la actividad. Esta vez hemos grabado usando únicamente PowerPoint. Muchas gracias.